morning, students, and welcome to the English class. My name is Ms. Rodriguez. What day is today? Today is Thursday, January 21, 2021. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, enero 21 del 2021. Lesson for today for the second grade. La lección de hoy para segundo grado. So for today, we are going to discuss the elements of the story. Nosotros vamos hoy a aprender sobre los elementos de la historia. Como vamos a estar leyendo mitos, leyendas y cuentos, es importante conocer cuáles son los elementos de la historia y cómo eso nos ayuda para poder identificar algunas cositas de la historia cuando la estemos leyendo. Vamos a leer lo que dice aquí abajo en el párrafo. Yo se lo voy a estar leyendo en inglés y después se lo voy a estar traduciendo en español. So, the elements of the story. Esto significa elementos de la historia. A story has a basic but important elements. These components are the title, characters, setting, the plot, the ending, and the resolution. These essential elements keeps the story running smoothly and allow the action to develop in a logical way that the reader can follow. Ok, los elementos de la historia son unos componentes que nos ayudan a identificar varias partes de la historia. Estos son the title, que title significa título, characters, personajes, setting, que el setting viene siendo donde ocurre la historia, plot, de qué trata la trama, ending, el final de la historia y el resolution, que es la resolución, cómo se resolvió el problema. Y me faltó una que se llama conflict, que es el conflicto. Esto nos ayudan a que podamos entender una historia con mayor fluidez y podamos poder tener esa comprensión de lectura que necesitamos. Pero es importante poder identificar cada uno para poder conocer la historia más a fondo, la historia, el cuento o el mito o la leyenda, mejor y mucho más a fondo. The vocabulary for today. For today's vocabulary, we're going to have all the elements of the story. Para el vocabulario de hoy vamos a tener todos los elementos de la historia. Y ya les mencioné cuál es cada uno. Tenemos title, setting, character, main character, plot, conflict, resolution, and ending. This is the order that you need to follow where you're going to identify each elements of the story. Este es el procedimiento en el que tú tienes que seguir cuando vas a identificar cada elemento de la historia. Así es que tú los identificas. Primero el título, después el setting, next the character, main character, plot, conflict, resolution, and ending. Ok, pues vamos a comenzar. Esto es súper sencillito. Vamos a leer lo que significa cada uno. Y cuando terminemos de leer cada uno, vamos a tener una actividad. Ok, so the first one is title. Y el title in Spanish means título. Title is título in Spanish. And the title, el título, is the name of the story. Título significa the name of the story. Y name of the story es el nombre de la historia, el nombre de la leyenda, el nombre del cuento, del mito. ¿Cómo se llama esa historia o esa leyenda que estamos ahora mismo leyendo o discutiendo? Pues es el nombre. ¿Cómo nombramos ese cuento? Title, título. Y es the name of the story. Setting. Setting means in Spanish, donde toma lugar la historia. So, ¿dónde se origina la historia? ¿En qué lugar está ocurriendo eso que estamos leyendo? Setting means where did the story take place? Or in what time? Is the location of the action. So, el setting lo que nos quiere decir es, como les dije, dónde ocurre o dónde pasa la historia, en qué lugar o en qué tiempo, si es
en el tiempo presente o en el futuro o en pasado, hace años atrás o siglos atrás. Y en dónde es que está localizado, en qué país, en qué mundo, o en qué fantasía, o en la playa, o en el espacio, o sea, qué lugar, dónde ocurre la historia. Characters. Characters. The word character in Spanish means personajes. Characters are personajes in Spanish. The characters are the individual that the story is about. Every story should have a main character. So, characters son personajes y los personajes son los integrantes que aparecen en la historia. Pueden ser personas, como pueden ser animales, como pueden ser criaturas mitológicas o criaturas fantasiosas, como objetos también inamovibles que cobran vida. Ya sea objetos inamovibles como objetos cualquiera, como una casa, un carro, una mesa, una hoja, un árbol que de repente toma vida en ese cuento, que eso es lo que se le conoce, por ejemplo, como las fábulas, o muchas veces en los mitos y leyendas también. Pero los personajes son los que aparecen en la historia, todas las personas u objetos o personas u objetos, criaturas que aparecen en la historia y son los que te dan el origen y lo que te explican qué es lo que está pasando. Okay, so now we're going to main character. Main character, si character significa personajes, main character significa personaje principal. Main character in Spanish is personaje principal. The main character determines the way the plot will develop and is usually who will solve the problem of the story centered upon. So, the main character is the most important person in the story. El personaje principal es la persona más importante, la persona, la criatura o el objeto más importante en la historia. Es la persona la que te va a determinar y explicar de qué exactamente es lo que trata el cuento. Normalmente el personaje principal es el que resuelve el problema o el conflicto que tiene en la historia, que está ocurriendo en la historia. Plot. Plot. Plot significa de qué trata la historia. Plot in Spanish es de qué trata la historia. So que plot es la trama. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que ocurre en la historia? The plot is the actual story around which the entire book is based. A plot should have a very clear beginning, middle, and end. Importante ver esto. El plot nos va a decir de qué trata la historia. Y en el plot va a tener un comienzo, un desarrollo y un cierre. Beginning, comienzo, middle, desarrollo, and end, un cierre. We all do necessary descriptions as suspense, call exposition so that the reader can make sense of the action and follow along from start to finish. El plot lo que te va a ayudar es dividiendo lo que trata el cuento desde el comienzo, el desarrollo y el cierre. Y esto va a ayudar a que puedas entender mejor la historia y el conflicto de lo que está ocurriendo en el mito, en el cuento, en la leyenda o en la historia, cualquiera. Pero siempre cada cuento, cada narrativa que estemos diciendo va a tener un inicio, desarrollo y cierre. So que esa es la trama. De ahí vamos a sacar la trama de qué trata. So that is the plot. What is the story about? What is the story talking to you about? ¿De qué te está hablando la historia? Okay, so the conflict in Spanish, the word conflict means conflicto. Conflict, conflicto. The plot is centered on this conflict and the way in which the characters attempt to resolve the problem. So el conflicto, the conflict, is actually what is the problem in the story, what is happening in the story.
El conflicto te habla sobre de qué exactamente trata la historia, cuál es el problema que está pasando en la historia y cómo los personajes lo van a resolver. The resolution. Resolution in Spanish means resolución. Resolution, resolución. The resolution is the solution to the problem, is the way the action is resolved. So, la resolución es la manera en la que los personajes resuelven el problema que hay en el cuento y de qué manera ellos lo están resolviendo. So, que la resolución viene siendo cómo es que se puede resolver la situación que está pasando o la trama de lo que está pasando en la historia. Ending. Ending. Ending, it means in Spanish, final de la historia o el final del cuento. So, the end, el ending, viene siendo cómo termina el cuento, how the story ends. So, es el final de la historia, cómo terminó la historia como tal. Okay, guys, so this is the elements of the story. We already discussed them. Acabamos de discutir los elementos de la historia. Y vamos a pasar ahora a the activity for today. The activity for today, we are going to have 5 elements of the story. Tenemos aquí 5 elementos de la historia. De todos los que tenemos, les puse 5. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? It says, write the definition in Spanish. Tienes que escribir lo que significa cada uno en este espacio que está aquí en blanco. Me vas a escribir el significado de cada uno, but in Spanish, en español, no en inglés. You need to write me what is title, what is setting, what is character, what is a plot, and what is an ending. Me van a escribir cuál es el significado de cada uno, pero en español. ¿Okay? Si no tienen el papel impreso, como siempre se los he dicho, lo pueden hacer en la libreta. Me pueden escribir el nombre aquí que dice title, de al lado me hacen una rayita y me ponen aquí lo que significa. So guys, I hope you enjoyed your class for today. Remember to review the elements of the story. Recuerden repasar los elementos de la historia. Next week, we are going to start reading. La próxima semana vamos a comenzar a leer. Vamos a comenzar a leer un mito. A myth from Puerto Rico. Vamos a comenzar a leer los mitos de Puerto Rico. Y es importante repasar lo que significan los elementos de la historia, por lo menos estos que vamos a repasar hoy, que son los de la actividad, porque vamos a identificarlos la semana que viene, la próxima semana. So it's important that you review them. Okay, guys, so I hope you enjoy your class for today. If you need anything, please contact me on the apps, Teams, or email. And I hope you enjoy, and I will see you on the next class. Bye.